Bienvenidos sean todos a mi podcast El Autismo y Yo con Miriam Gimal. Hoy tenemos un súper tema y por supuesto se llama la alimentación, que yo sé que muchos papás están preocupados por este tema. Muchos me dicen, Miriam, la dieta no funciona, la dieta sí funciona, y es como un debate que nunca para, ¿verdad? Y en mis propias redes la gente ve, Miriam, porque sin gluten, sin leche, sin azúcar. Sin embargo, teniendo una conversación con una de mis invitadas hoy, hemos llegado a la conclusión, o he aprendido de ella, que hay muchas razones por las cuales una dieta no funciona, y es porque no solamente se trata de estos tres alimentos universales que capaz nadie digiere bien: el azúcar, el gluten y la leche de vaca. Conmigo hoy tengo a la doctora Dolly de León, especialista en autismo, en microbioma, y tiene pues un currículum inmenso, y la doctora médico pediatra Sara Fima, que también es coordinadora de centros de terapia y ha trabajado muchos años en colegios con niños, no solamente con autismo, sino con cualquier trastorno del neurodesarrollo. Vamos a empezar por el tema alimentación e intestino. Doctora Sara Fima, en el colegio y también en el centro de terapia, ¿tú ves una diferencia entre un niño que tiene una buena alimentación adecuada o antiinflamatoria en su rendimiento contra un niño que no? Sí, definitivamente es algo que se puede observar en las terapias, que lo podemos ver, que las terapeutas lo reportan. De hecho, el cambio se puede notar casi inmediatamente. Hay niños que sabemos que vienen a la terapia y ese día o su alimentación algo varió, hubo algún cambio en ella. Sobre todo nos pasa después de que pasan fines de semana o temporadas de vacaciones un poquito más largas, el niño regresa como disregulado. Es más difícil que reciba las terapias, es más difícil que sea más eficiente en la terapia o que aproveche mejor la terapia. Está más agitado, está menos enfocado, e incluso en varias ocasiones ha tocado hablar con los padres a ver qué sucedió, porque estamos notando un cambio en el niño y creemos que parte de ese cambio es su alimentación. Cuando hablamos con los padres nos dicen que sí, que ese fin de semana tuvieron un cumpleaños, que tuvieron una fiesta, que se salieron un poquito de la dieta, y definitivamente se refleja. Wow, es que es impresionante porque obviamente yo lo vivo en mi carne propia con mi hija, pero hay que un médico pediatra, o sea, te esté diciendo, ok, aquí sucede. Doctora Dolly, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con ese niño que se sale de su marco de su dieta antiinflamatoria, fue al cumpleaños, se comió la pizza y de repente regresa a la clase o a la terapia y no se puede enfocar, no puede ni trabajar? ¿Qué está sucediendo dentro de ese cuerpo? ¿Qué pasa? Bien, esto es bastante profundo, una pregunta bastante profunda, pero realmente es evidente que un niño cuando no come adecuadamente va a reflejar alteraciones, no solo conductuales, sino en su salud en general. Igual pasa con la población en general. Todo padre que me dice, la dieta me sirve, perfecto, excelente, pero hay muchos padres que te dicen, puse a mi hijo en dieta y la dieta no me funcionó, doctora. Y esto se me planteó durante todo este tiempo tratando pacientes con diferentes tipos de dieta. Hemos observado, pues, que actualmente la población mundial tiene realmente un impacto importante en una cosa muy clave para la salud, que es lo que se conoce como el nombre de microbioma humano. Uh-huh. El concepto de microbioma ha cambiado a lo largo y la evolución del tiempo, desde que iniciaron los primeros estudios de esto hasta la actualidad. En el año 2010 se publica que es un órgano. En este año, después de COVID, sabemos que es nuestra esencia humana en sí. Wow. Entonces, esa esencia humana en sí se compara con 3 estadios de fútbol y un humano. Eso realmente es un humano. Y esos 3 estadios de fútbol son tu microbioma. Y ese microbioma no se puede quemar. Si tus estadios se te queman, vas a ir perdiendo funciones. ¿Y qué está dentro de esos estadios? O sea, ¿qué es literalmente el microbioma? ¿Qué es? El microbioma está formado por bacterias, okay, virus, bacterias, parásitos, y hay otros organismos que se llaman arqueas y hongos. Todos coexisten en este lugar en un ambiente óptimamente para que cada quien tenga su espacio y crezca de forma correcta, tal como si fuera un bosque. Estos 3 estadios serían bosques llenos de especies necesarias para vivir. Pero eso lo vemos como que parece ciencia ficción. Sí. Sí, parece como que algo extraño. Literalmente somos 3 estadios de fútbol, o sea, en cantidad, en tamaño. Cuando hablamos de genes humanos y genes microbianos, o sea, bacterias, wow, son 3 estadios de fútbol contra el humano. Y no se sabe por qué causa, pero la población mundial va en picada en sus estadios. Porque
no se sabe, dicen, pero en realidad es multifactorial, las causas que nos llevan a perder estos estadios. Y eso lo estamos viendo en toda la población mundial. ¿Y qué pasa? Todo lo que come la madre y come el padre desde mucho antes de pensar en la concepción va a modificar su cuerpo, su organismo y va a modificar esos estadios de fútbol necesarios para la vida. Y una de las funciones básicas que nos controlan este equilibrio perfecto, que todo en conjunto se llama un supraorganismo humano, que tenemos que tener para tener vida. Si tú pierdes eso, a mí me gusta siempre así como que soñar y decir, estoy perdiendo humanidad. Impresionante, porque hace muchos años atrás, y ni siquiera tantos, pero el autismo, la tasa era 1 en 10.000. La tasa ahora está que en 1 en 30. Y yo he visto tantos estudios que dicen que más y más esto está sucediendo. O sea, usted piensa como médico, investigadora también, yo sé que más de 18 años en el tema, que tiene que ver con que estos estadios que tendrían que estar, son 3 inmensos estadios de bosque hermoso, están convirtiéndose en desiertos. Correctamente. Algo está pasando que están sufriendo los microorganismos del subsuelo. Para que ustedes sepan también, una zanahoria no es el mismo microorganismo que una papa, que una pera, que un repollo. O sea, nosotros tomamos esas bacterias de la tierra. Algo está ocurriendo en el planeta que están sufriendo esos ecosistemas y eso se está reflejando en el humano. Y aparte, el humano tiene conductas de vida que se sabe llevan al sufrimiento o a la pérdida o el desequilibrio de estos estadios. O sea, no solamente nosotros, sino nuestros alimentos también están perdiendo sus estadios. Correctamente. Y eso es todo unos posgrados que es muy interesante empezar a estudiar sobre la microbiología de cada alimento para poder tratar en particular diferentes tipos de patologías asociadas a la pérdida específica de, por ejemplo, que se pierda un Messi en un estadio de fútbol. Eso es grave, ¿verdad? Exacto, es impresionante. Sí. Yo tengo, bueno... Yo digo que el Messi para una propaganda, el Messi del estadio de fútbol se llama Akkermansia muscígena. Es la principal bacteria protectora contra la inflamación. Wow. Es el mejor jugador. Hablemos de inflamación, porque la doctora Sara estaba comentando que sin duda estos niños que llegan de fin de semana, que comieron cosas que no debieron, y luego se refleja en su conducta, doctora, ¿tiene que ver con la inflamación? O sea, ¿cómo salirme de una dieta antiinflamatoria? Me inflamo, ¿por qué eso afecta mi conducta? Primero tenemos que saber a qué llamamos inflamación. Ok. Porque puede ser aquella cosa que sentimos que nos distiende, que nos hace sentir dolor, o puede ser aquel alimento que sentimos que nos da diarrea o nos da constipación, o aquel alimento que como y me da reflujo o me da gastritis. Eso es un concepto. Pero hay otros conceptos más profundos que eso, que es el alimento que como y me está impactando inmunológicamente, que me está llevando a estrés oxidativo. ¿Y qué es estrés oxidativo? Es como si tú tuvieses un bosque y prende fuego. El estrés oxidativo es el fuego del cuerpo, es el que te enferma y nosotros tenemos que tener bajo estrés oxidativo para tener salud. Hay alimentos que te van a llevar a eso. Entonces, muchas veces las madres sí te pueden referir, no solamente en pacientes que tengan trastornos del desarrollo, sino en niños neurotípicos, que la mamá te dice, el famoso que come azúcar y parece niño loco, que empieza hiperactivo. Eso es real. Todo esto es real y son reacciones inmunológicas al alimento. Entonces, estas reacciones inmunológicas las podemos clasificar en 3 tipos. De acuerdo a la historia clínica que se hace en la consulta, cuando te llevan a un paciente ya sea de control por crecimiento y desarrollo o te llevan a un niño por una patología específica gastrointestinal o de neurodesarrollo, tú haces una historia clínica, ¿verdad, doctora? Claro. Entonces, ahí uno pregunta, por ejemplo, ¿usted tiene fenómenos alérgicos? ¿Usted tiene tos en las noches? ¿Usted tiene problemas de brote en la piel? ¿Usted tiene asma? ¿Usted tiene laringoespasmos, que es cuando se comprimen las cuerdas vocales? Entonces ya tú empiezas a darte cuenta que el paciente parece tener alimentos que le producen alergia. Wow. Ese es un concepto. O tú le preguntas también al paciente, el niño tiene come un alimento de mamás que te dicen, come leche y le da diarrea, o toma maíz y lo bota íntegro, ¿verdad? Intolerancia sería. Ajá, eso sería un tipo de intolerancia. Okay. Entonces muchas veces nos confundíamos cuando hacíamos las dietas, sobre todo en trastornos del espectro autista, con el tipo de dieta correcta en cada paciente. Sabemos que la dieta tiene que ser individualizada y la dieta va a depender de los estadios que yo tenga. ¿Y de dónde son los estadios que yo tengo? De los que heredé de mi tatarabuelo, de lo que ecológicamente yo geográficamente puedo consumir también, y por supuesto del tipo de estilo de vida que está haciendo que mi hijo lleve. Nosotros no podemos pretender que
que un paciente puede estar sin estrés oxidativo y sin inflamación si el estilo de vida que estamos escogiendo para nuestro hijo sea comida procesada. No sé, doctora, usted me podrá decir cuántos de los pacientes que usted ve, tanto de problemas escolares como problemas de conducta o problemas con trastorno del desarrollo, cuántos de estos pacientes usted podrá decir que coman puramente sin procesados. No sé si han hecho alguna vez. Muy pocos, realmente son muy pocos. E incluso ahorita que estás hablando de esto, recuerdo, por ejemplo, en escuelas, los niños después de la hora de almuerzo o después de la hora del receso, habían niños que realmente es como si no podían regresar al salón, no podían regresar al aula de clase, porque después de todos esos alimentos que ingirieron en esas horas, no lograban enfocarse. De hecho, hasta los profesores te lo manifestaban, te decían, no puedo trabajar con él. No puedo trabajar con él después de que llega de su almuerzo o después de que llega de su hora del desayuno. Y lo habitual es que se coman alimentos procesados. De hecho, los pacientes llevan a sus terapias una merienda y ahí muchas veces podemos ver cuáles son sus meriendas. A veces su merienda es un vaso de un batido de chocolate, una merengada, etc. Y esa es su merienda. Y es lo que es como contraproducente, porque por un lado estás gastando plata en terapias o tutores y por otro lado lo estás básicamente inflamando y asegurándote de que capten un 30% de lo que iban a captar. Entonces, doctora, regresando al tema de los conceptos alimentarios, porque empezamos con lo que es la intolerancia y la alergia, pero el otro día me estaba comentando también sobre la sensibilidad y la conducta. ¿Me puede elaborar un poco más? Porque yo creo que al principio de este podcast dijimos que hay niños que la dieta, ¿verdad?, no le funciona. Y es porque cuando la gente usualmente habla de la dieta, estamos hablando de libre de gluten, libre de leche de vaca, libre de azúcar. Correcto. Pero si, por ejemplo, un niño es alérgico a la zanahoria y le sigues dando zanahoria, la dieta no funciona. O si es intolerante a, yo no sé, a la carne, ¿verdad? Pensamos que la dieta no funciona, pero es que no hemos indagado qué alimentos realmente esta persona no puede consumir, además de las 3 universales que ya se saben. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las últimas 2 que faltan? Aparte de la intolerancia y la alergia es la sensibilidad y... La alergia es aquel alimento que te comes y te da una respuesta alérgica, la clásica que conocemos. Okay. O te puede dar también, no sea una alergia manifestada en piel, ni en respiratorio, ni en laringoespasmo, pero sí puede ser un alimento que en el largo del tiempo de consumirlo te aumente la migración de eosinófilos a nivel de la submucosa del tubo digestivo, generando un fenómeno alérgico. Y vemos aquellos pacientes que empiezan con selectividades alimentarias. Cuando tú tienes un paciente con selectividad alimentaria, una de las cosas que puedes sospechar, además de bacterias alteradas, es que el paciente tenga un fenómeno alérgico. Y eso todo se puede medir. La infiltración eosinofílica a mucosa se mide en heces. Pero perdón que te interrumpa porque necesito hacer un hincapié en lo que acabas de decir. Una de las alertas más grandes en lo que es la regresión de un niño, justo antes donde te dan ese famoso diagnóstico de autismo, es que empiezan a ser selectivos a comer. Hay niños que yo he escuchado a través de los años que comían de todo. Mira, mi hija comía de todo y de repente no quiso comer más. Doctora, en su opinión, en ese momento donde ese niño se convierte a un niño selectivo, ¿está pasando un proceso inflamatorio? Correctamente, pero asociado a eosinófilo, que es la célula que juega el rol importante en el desarrollo de la alergia, ¿sí? Que está asociado a inmunoglobulina E. Entonces, en este tipo de pacientes, uno tiene que mandar pruebas inmunológicas. O sea, todo para que entiendan los pacientes se hace con historia clínica, el laboratorio que lo demuestre para yo hacer el tipo de dieta correcta. Si estoy sospechando alergia, mando IgE total, mando un hemograma, si veo eosinofilia, entonces mando eosinófilos en ese. Entonces sé que a este paciente, además de quitarle lácteos, gluten, soya transgénica y alimentos procesados, porque yo soy totalmente enemiga de lo procesado, tengo que añadir alimentos que en él produzcan una reacción alérgica, IgE. Y mando entonces una prueba de IgE alimentaria. Y con eso voy puliendo la dieta. Vas viendo a qué es alérgico. Ajá. Y entonces, cuando yo retiro esto, por ejemplo, nunca me olvido de un paciente que tengo, que me lo refirieron que vomitaba todo el día. Más el niño, aún lo estoy viendo de paciente, he podido lograr que vomite menos, vomitaba diariamente, tiene una pérdida de peso importantísima, pero una desnutrición severa. El paciente vomitaba todo el día y cuando le hacemos todas estas pruebas que te digo, volando, le hacemos una dieta quitando la IgE alimentaria y el paciente ha dejado de vomitar.
Y eso para mí es una ganancia porque es un paciente que puede empezar a comer, empezar a nutrir su colonocito, su enterocito, o sea, su célula del tubo digestivo y su célula de todo el cuerpo y por ende las células cerebrales también, ¿verdad? Ese es un paciente. El otro paciente es aquel paciente que la microbiota da las enzimas, que yo siempre le explico a los pacientes, son como cuchillos que van a cortar el alimento en su forma más elemental, que son aminoácidos. Si una microbiota está incorrecta, está desequilibrada, no puede partir el alimento de forma correcta. Y cuando esto ocurre, ya sea porque la misma microbiota no lo puede hacer o el humano no puede disparar las enzimas que se disparan porque la microbiota esté óptima. Todo depende de ella porque ella es la directora de orquesta. Entonces, ponte que el paciente no pudo partir esto en aminoácidos, sino que en vez de partir en bolitas, para entender, vamos a poner que el alimento es un collar de perlas y que las bolitas son los aminoácidos, el paciente partiría 3 cadenitas o 2 cadenitas. En vez de 1, para digerirlo correctamente. Entonces, esto va a la sangre y esto hace una memoria inmunológica que se llama IgG. Este alimento que hace memoria inmunológica, finalmente eso es una inflamación persistente en el cuerpo. Y es una de las cosas principales que uno retira de primera instancia, además de gluten, no sé qué. Lo clásico es buscar IgG, o sea, intolerancias alimentarias. ¿Se busca en sangre? Se busca en sangre. Vemos pacientes que no son celíacos porque muchas veces los pacientes van a medicina clásica que no he indagado más allá de la inmunología profunda del alimento y te dicen, ¿por qué le retiraron el gluten a tu hijo si no tiene enfermedad celíaca? Porque le miden todos los marcadores y no le sale enfermedad celíaca. Pero tú le mides la IgG alimentaria y sale positivo. Yo, por ejemplo, en 18 años nunca he visto un paciente de TEA que no sea intolerante al gluten. Pero como el gluten es intolerante, puede ser que un alimento es sano, zanahoria, brócoli, pero él marque una IgG positiva a zanahoria y a brócoli. Y la madre, al quitarle lo procesado, le da todos los días zanahoria. Claro, porque piensa que es saludable. O sea, es por eso que es tan importante no generalizar en cosas. Si más bien vamos a estar claros, el gluten, el azúcar, la leche de vaca no son alimentos que aportan mucho, ¿verdad? Porque aportan mucha inflamación. No Actualmente. Claro, pero además, mucha gente dice, bueno, a mí no me funcionó. Espérate un segundo. No es que quitando esas 3 cosas no te funcionó, es que todavía estás dándole cosas que capaz al tu parecer son saludables, pero a él tiene una intolerancia, una sensibilidad o una alergia. Entonces, claro, es un mundo... Yo quisiera indagar un poco más en el mundo de la pediatría en este tema, porque en mi caso, por supuesto, mi pediatra jamás me dijo de esto. Le hizo exactamente lo que la doctora dijo. Vamos a ver si su hija es celíaca. Entonces, es una lucha que tenemos los padres donde nuestro médico de cabecera capaz nunca ha escuchado lo que la doctora Dolly dice. ¿Nos puede dar un poco de luz en ese tema? Yo sé, doctora Sara, que eres médico pediatra, pero también te has formado en todo este otro tema del neurodesarrollo, pero la que eras antes, o sea, ¿por qué tomaste la decisión de formarte en esto? ¿Por qué los pediatras no saben más de esto hoy? ¿Qué sucede en el mundo de la medicina tradicional y actual? Bueno, en el mundo de la medicina tradicional, cuando, por ejemplo, en mi caso me formé como pediatra hace ya varios años, no te explican esto o te lo explican como por encima, vamos a decir así. También uno ve que hay como mucho conflicto entre los diferentes especialistas, sobre todo en el caso de manejo de niños con trastornos del neurodesarrollo. En mi época, por ejemplo, la gastroenteróloga sí tenía cierto interés y sí empezaba a educarnos en esta línea un poco, pero era la única que tenía fuerza entre todo el posgrado, ¿no? Porque todo lo demás te llevaba hacia otra cosa, hacia restarle importancia a esto. Pero en el tiempo me fui dando cuenta, y sobre todo en niños con autismo, al especializarme en lo que tiene que ver con autismo, de la importancia que tiene este tema, de la importancia que tiene el microbioma intestinal, de todo lo que regula y todos los procesos que regula el microbioma intestinal. No son unos bichitos que están ahí porque sí. Ellos son los encargados de muchos procesos en el organismo, ya sea a nivel nutricional, metabólico, inmunológico, y no es que solo se vea afectado el intestino. Definitivamente el intestino está conectado con todo nuestro cuerpo, se conecta directamente con nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo no estudiar esto? ¿Cómo no preocuparnos por esto? Si esta es la medicina en la que estamos hoy en día y en la que vamos a seguir. Si no intervenimos ahí, estamos viendo la superficie. Es como ver la conducta y decir, los niños con autismo tienen esta conducta. Pero no es los niños con autismo tienen esta conducta. No todos los niños con autismo tienen esta conducta, porque unos sí la tienen y otros no.
qué está afectado en ellos que sí la tienen y el otro no. Claro, y es mucho más fácil. Bueno, a ver, yo no soy médico, yo soy madre y yo me he encontrado con muchas trabas para tratar de ayudar a mi hija. Y gracias a Dios tengo el carácter que tengo, pues digamos que no me dejo, pero no todo el mundo tiene ese, como que voy a ir en contra de lo que me están diciendo. Pero yo creo que en el momento que te das cuenta de verdad que un diagnóstico no es un pronóstico, abres tu mente a este tipo de cosas. Pero yo me vuelvo loca pensando y leyendo, ¿cómo puede ser que todavía tengo personas que me dicen, ay, no, es que no creo en eso, o no hay suficiente evidencia de eso? No, espérate un segundo. Hay miles de papeles, o sea, miles. ¿Por qué prefieren decir, no hay nada que lo avale, contra leerlo? Y yo entiendo, a ver, yo me pongo en el lugar del médico, doctora, y veo que ellos estudian muchos años, estudiaste muchos años, y te dieron un libro de conocimiento. Y ahora viene un concepto nuevo que casi que amenaza ese libro. ¿Tú piensas como médico que el concepto del microbioma amenaza la medicina? Que mucha gente conoce como medicina tradicional. Yo creo que no debemos verlo como una amenaza. Definitivamente es un complemento y es el complemento que nos va a llevar a que el paciente esté saludable. No podemos taparnos los ojos. Muchos padres acuden a una terapia porque su hijo tiene ciertas conductas, entonces necesito que lo vea el psicólogo. Y cuando realmente se le hacen estudios y se ve cómo es su microbioma, se ve algunos patógenos que tienen, dicen, acá está la base. Y estuvieron años pagando terapia con un psicólogo, por ejemplo. Entonces, si la evidencia está, si la vemos día a día, si se presenta día a día, no podemos taparnos los ojos ante esto. Claro, yo estoy totalmente Debemos de ir acuerdo. actualizándonos. O sea, siempre, creo que el concepto que tenemos todos es que el médico siempre está actualizado. Esto es parte de actualizarse. Esto es parte de actualizarse. Bueno, por lo menos lo que yo le digo a los padres es, y puede ser un poco controversial, ¿verdad? Porque yo pienso que, bueno, yo también pensaba igual, autismo, neurólogo, ¿verdad? Uno piensa que el neurólogo lo estudió en la universidad y no es así. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy por hoy un gastro tiene más jurisdicción en el autismo que un neurólogo. ¿Por qué? Ahí nace. Dicen que el intestino es el segundo cerebro, tendría que haber sido cerebro y intestino. O sea, tendrían que haberlo llamado diferente, porque no todo médico, a pesar de su título, tiene la experiencia y la actualización en esto. Entonces, no quiere decir que no hay neurólogos que sepan del tema, obviamente, pero yo pienso como mamá que si no te están hablando del microbioma, no te están ayudando a sanar a tu hijo en ningún aspecto. No te estoy hablando de cura, no me salten encima, te estoy hablando de sanar. O sea, mi hija, por ejemplo, empezó golpeándose la cabeza, mordiéndose todo el brazo, jalándose el pelo, no era verbal. Raquel se le distendía la barriga y tenía diarreas por semanas. Esa niña no estaba feliz, no estaba cómoda, no estaba saludable. Y justamente a raíz de empezar a trabajar esas cosas, el microbioma, el cerebro, esa conexión entre uno y el otro, es que vimos la luz. Pero cuando fui al doctor, realmente mis únicas dos opciones eran el fármaco o la terapia. Pero yo veía cuántas papás decían que sus hijos mejoraban con esto, con lo otro. Al final del día yo decía, Dios mío, pero entonces un diagnóstico no es un pronóstico. Y lastimosamente, pues uno está un poco solo en esto, no tiene una guía que en parte, en no decir toda parte, es la razón por la cual estamos aquí hoy y por qué estoy haciendo este podcast. Porque hoy tenemos una guía, hoy sabemos y hay evidencia. Y no se queden con el cuento de que no hay evidencia. No, sí hay evidencia, hay que buscarla, tienes que buscarla. Pero no sé, doctora, ¿qué diría usted con el tema de la excusa de no hay evidencia para apoyar todo lo que ha dicho? Todo lo que he dicho, puedes entrar y búscate los buscadores de artículos científicos y todo lo que yo digo, lo que te estoy afirmando, tiene evidencia científica, mira, de primera mano. Lo que no tiene evidencia científica es hacerlo lo contrario. Yo quiero aclarar ciertas cosas que hemos estado hablando aquí. Por ejemplo, no podemos satanizar la leche de vaca, la leche de cabra, la leche de camello, ¿cierto? Uh-huh. No podemos satanizar el trigo original. No podemos satanizar la soya, no podemos satanizar la zanahoria porque un grupo de 20 pacientes que yo haga en un estudio científico buscando qué cantidad de pacientes con TEA tengan intolerancia a la zanahoria, me salgan la totalidad. No significa que la zanahoria original sea mala, ¿me explico? Uh-huh. La leche no es que sea mala, es que hay un estrés ambiental en los suelos, en los animales, en los mamíferos y en el humano. El mamífero, todos los mamíferos también tienen microbioma, me explico. Hay un estrés
Y lo que nosotros procesamos, lo que nos permitía procesar el ambiente tóxico en que rodeamos, lo que inhalamos, lo que tocamos, lo que aspiramos, y lo que me permite procesar todo lo que me meta por boca, sea comido o tomado, ¿sí? Es el microbioma, porque el microbioma y procesa directamente, pero el microbioma también es un xenobioma, o sea que saca tóxicos del cuerpo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Por qué los TEAs no pueden comer estos alimentos que tradicionalmente la mamá siempre te decía, tómate tu vaso de leche? Y cómo no vas a ir a la escuela sin leche. Así crecimos, ¿verdad? Y no es que quiero satanizar la leche, lo que pasa es que los ecosistemas al caer, los estadios de fútbol al quemarse, ellos son los que producen los cuchillos para cortar la comida. Las primeras especies que se pierden son las que procesan lácteos y harinas, azúcares. Son las primeras especies que se están mermando, se están acabando, se están destruyendo. Vamos a poner si es un bosque lleno de árboles y que los responsables de esto sean las tecas se murieron en primera instancia. Buscando microbiomas sanos para buscar donadores de flora intestinal para estudiar, nos hemos dado cuenta que muy poca gente procesa estos alimentos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Nunca los procesamos tradicionalmente? Sí los procesábamos. Algo está ocurriendo. Nuestro estilo de vida nos tiene que llevar a meditar. La humanidad o medita o la humanidad se pierde. Se pierde, es la verdad. Y estamos viendo esto ya impactando en la población infantil. Porque claro, vamos a ver aquel niño típico que te diagnostican con trastornos del espectro autista. Pero aquellos que llaman neurotípicos también tienen conductas que se influyen con lo que comen. Porque, por ejemplo, toman una papita, no quiero decir una marca, cuando le ven los componentes, tiene 200 químicos. Claro, para mantenerlo fresco 7 años. Igual que la leche, Tetra Pak, donde antes venían en vidrio directo de la vaca, hoy sería hasta ilegal porque sabe qué bacteria pensaron que era negativa y ahora viene en un paquetito de Tetra Pak que puede estar 3 años en tu casa y no se daña. Pero que te daña eres tú cuando te lo tomas, ¿cierto? Ah, correcto. Entonces, siguiendo aquí la línea que me preguntaste de las dietas, no quiero dejar de mencionar también los alimentos que producen una reacción IgA. Ok. ¿Cuándo los voy a buscar? ¿Cuándo los voy a introducir en la dieta que voy a hacer en el paciente? Si yo en heces le mido a un paciente IgA elevada, número 1, tengo que sospechar enfermedad celíaca. Si la descarté, entonces hago un panel de IgA alimentarias y lo tengo que añadir a los alimentos. Doctora, entonces, ¿qué va a comer mi hijo? Tu hijo no siempre va a quitar todo. Las dietas restrictivas que permanecen a los pacientes, quita, son dietas malas. Son equivalentes a una fumigación del bosque. Son equivalentes a un antibiótico de amplio espectro. Yo tengo que quitar el alimento que está inflamando en el momento hasta que yo equilibre el microbioma. Y luego lo vuelves a reintroducir. Hay alimentos que tú puedes comer normalmente, sí. Ningún procesado debe comer nadie actualmente. Si tú te quieres librar de una enfermedad emergente, metabólica, inmunológica, gastrointestinal o neurológica, porque parece que las enfermedades emergentes de los próximos años, ¿saben cuál va a ser? La demencia después del COVID. Porque el COVID le pegó tremendamente a los estadios de fútbol, al microbioma. Lo devastó terriblemente. Entonces, vamos a esperar más enfermedades emergentes. Dentro de ellas, las demencias y las conductuales. O sea que todo paciente que tenga este tipo de patología se va a beneficiar de esto que estamos diciendo. No únicamente el trastorno del espectro autista. Cualquier ser humano. O sea, si de por sí la misma tierra, la dieta del campesino ha sido afectada. Sí. Imagínate si encima ahorita lo pones dentro de un paquete y te dura 7 años. O sea, como sea, yo siento que si fuéramos productos, nuestros abuelos son mejor producto que nosotros mejor que nuestros hijos y así sucesivamente. Y es por eso, y eso acompaña la tasa de autismo que ha estado increciendo. Sí, pero no solamente eso, sino que yo leí un estudio en Estados Unidos que 7 de 10 niños ahora requieren algún tipo de intervención terapéutica y son neurotípicos. Como la doctora me estaba comentando antes de que empezáramos el podcast, de niños neurotípicos en el centro de terapia que están jugando con sus heces. O sea, ¿en qué mundo un niño neurotípico, o sea, que no es bebé, porque los bebés a veces pues hacen eso, pero no son bebés, ¿verdad, doctora? No. Son escolares. Escolares jugando con sus heces. Entonces, uno dice, wow, o sea, yo dentro de mí pienso el mundo se está acabando, pero yo creo que si nos empezamos a educar desde la raíz, podemos echar el tiempo hacia atrás. Y sí me parece importante recalcar, no es que la doctora, no es que te quitaría todo, no. A ver, hay que medirlo en sangre, hay que tener evidencia de cuáles son específicamente esos alimentos y empezar desde eso retirándolos. Ahora, ¿usted qué opina sin saber nada de una persona? Ya sabemos que hay que ponerlo más individual y hay mucho que buscar, pero lo que es hoy por hoy, el niño de hoy que nace hoy, la leche de vaca, el gluten y el azúcar,
¿Es algo que usted le retira a todo el mundo? La leche de vaca, el gluten y el azúcar. Uh-huh. Bueno. ¿Se empieza por ahí? Si es un paciente con patología inmunológica, neurológica, gastrointestinal, y tengo la evidencia, porque a mí sí no me gusta hacer dieta, yo sí soy así, pues, yo lo que no mido no lo hago. Okay. Si yo no tengo la evidencia, no lo hago. Pero nunca he visto un trastorno del espectro autista que no tenga o alergia o intolerancia o IgA al gluten, a la caseína y al azúcar. Vale. Entonces, yo me quedo asombrada cómo las mamás llegaron a eso. Pero es una realidad científica con evidencia contundente. De ahí se añaden un montón de cosas más extras que no van a quitarse por siempre, porque según la política del 2023 es entre más diverso es mi plato, más diverso es mi microbioma. ¿Qué es diverso? Más variedad de cosas naturales de origen de la tierra yo tengo en mi plato, mayores bacterias. Recuérdate, el alimento trae bacterias benéficas y patógenas también, pero esperamos que su mayoría sean benéficas. Esas bacterias benéficas van a repoblar todo mi organismo, porque no hay una sola célula de tu cuerpo que no tenga microgenoma intestinal. O sea, somos más bacterias que humanos. Así que cuando afirmamos que al perder la microbiota, el microgenoma o como se llame, estamos perdiendo humanidad, es así. Estamos perdiendo funciones. Entonces, la otra cosa que quiero dejar bien, porque me duele ya mucho esto, o sea, me afecta emocionalmente, es ¿por qué si un niño tiene una conducta que se pega contra la pared, que quita para un lado, que se arranca los pelos, que muerde a todo el mundo y le diagnostican trastornos del espectro autista, lo vas a encasillar en un grupo de niños que tienes que sedar, dormir y olvidarte de él y solo darle terapia y ese psicofármaco sin buscar qué hay aquí? La raíz. Este niño no merece que un pediatra lo evalúe profundamente desde el punto de vista gastrointestinal, inmunológico, metabólico, nutricional. Nos vamos a quedar asombrados. Empiecen a hacer ese ejercicio. Es una cosa que le estimula a los pediatras y a los médicos. Empieza a hacer ese ejercicio en toda tu población. Quítale el diagnóstico y mira a la persona integralmente. Sí. Porque a mí también me pasaba, y doctor, ¿por qué la barriguita de Raquel se distiende tanto? ¿Por qué tiene tanta diarrea? Bueno, porque muchas personas con autismo tienen problemas gastrointestinales. Ok, pero también hay soluciones gastrointestinales. Correcto. Y muchas veces pasa que el diagnóstico queda como excusa y no se hace nada. Y estamos aquí, este podcast nació a raíz de la falta de información y tenemos que darla. O sea, hay respuestas, incluso hay estudios que lo demuestran. Empecemos a educar a las personas. Yo quiero cerrar, obviamente agradeciéndole a las dos. Yo sé que esto no va a ser la primera ni la última vez que vamos a estar juntas en este podcast educando, pero yo quiero que cierres tú, Sara, en el tema pediátrico. ¿Qué consejo le darías tú a todos estos padres que están recién comenzando este camino, que van a su médico pediatra, que confían en ese médico pediatra y ese médico pediatra, uno le está diciendo que nada está pasando, que hay que esperar, y dos, si sí ves que está pasando, fármaco o terapia, que eso es todo lo que hay? Bueno, pregunta difícil. Definitivamente, si lo más importante y muchas veces no se toma en cuenta es la intuición del padre, o ese sentir del padre que dice, aquí algo no está bien. Porque al hablar con los padres de estos niños, te lo dicen. Muchas veces sentí que había algo que no estaba bien, pero me seguían diciendo que sí, que esperara, que como es varón se atrasa un poquito más, que le diera más tiempo, que su mamá o su papá o su tío o su abuelito también, por ejemplo, fueron hablantes tardíos. Yo creo que es seguir su intuición. Si sientes que algo no está bien, sigue buscando. Como que no te detengas. Que sí habemos personas que nos hemos estado preparando y hay mucha gente que hoy en día lo está haciendo. Creo que ya hoy en día se puede escuchar más. Hay mucha gente que dice, yo en redes escuché algo de esto, yo en redes vi algo de esto. Pues sigan buscando, porque hay diferentes especialistas que sí te pueden ayudar, que sí te pueden dar una mano y que sí te pueden llevar a estar más profundo, a buscar la base. No a quedarnos como en esa superficie, en la punta del iceberg, sino realmente ver qué es lo que está debajo. Pero si ustedes mismos tienen la sospecha, no se rindan. Si sienten que el especialista no les dio toda la información que ustedes esperaban recibir, si no les dio respuesta a sus dudas, sigan buscando. Perfecto. Y por último, doctora, muchas personas que escucharon esto y le escucharon hablar se sentirán un poco devastados en pensar, wow,
yo no sé ni cómo empezar si mi hijo solamente come 2 cosas. ¿Cuándo se estudia a un niño a profundidad como se debe? Buscando el IgG, el IgA, elige todo, como nos dijo, y empiezas a retirar las cositas que hacen daño, incluso la leche y esas cosas que te vuelven adicto a. Es posible que estos niños coman más cosas. Totalmente cierto, totalmente cierto. Empiezan a comer variadamente cosas que nunca comían. Sí, porque estos niños cuando no comen 2 o 3 alimentos, y siempre generalmente son los que más lo inflaman, los que ellos prefieren. Son niños que tú ves tristes. Yo nunca vi un niño también que tomaba mi mano y lo ponía en su abdomen, como diciéndome ayúdame, porque no habla. Y aunque tenga TEA, no habla, pero te está pidiendo ayuda. Y le piden muchas veces ayuda a la madre, por eso la madre siente esa intuición. Claro. Tu hijo puede comer, necesitas nada más ser guiado de la forma correcta, pero tu hijo puede comer, tu hijo vuelve a comer y tu hijo puede recuperar su función gastrointestinal perfectamente y su nutrición. Perfecto. Ese es el mejor mensaje de hoy. No se rindan. Un diagnóstico no es un pronóstico. Que pasen bonito día.